la cara posterior, que es lo que ustedes están viendo acá. Y en la cara posterior hay una cosa que es muy importante, y es que se considera que hay una rama fundamental que es la interventricular posterior. Bueno, entonces esa interventricular posterior, pues como su nombre lo dice, genera irrigación al tabique interventricular de la cara posterior y a la cara posterior de ambos ventrículos. Hay una cosa que se considera como el dominio de la circulación, y es como cuál es la rama más importante, si es la coronaria izquierda o la coronaria derecha. Resulta que esa denominación de cuál de los dos es el sistema como circulatorio cardíaco que predomina depende de quién de esa rama interventricular posterior, que normalmente quién la da. La derecha. La derecha. Normalmente la da la derecha, pero también la puede dar la izquierda. Casi en el 60% de los casos pertenece a la coronaria derecha, por eso se considera que la predominancia del sistema circulatorio cardíaco es derecho, porque la coronaria derecha es la que entra a dar esa rama, ¿listo? Y esa rama es fundamental porque cuando se genera un daño en esa localización, casi siempre es un daño extremadamente severo para el paciente porque me irriga gran parte del tabique interventricular. Entonces es donde se presentan la gran mayoría de daños colaterales en los pacientes. Bueno, hay otra cosa que también es importante y es recordar cuáles son los sitios que más, que tienen como mayor predisposición a los procesos obstructivos o trombóticos en las coronarias. ¿Quién lo recuerda? O sea, obviamente cualquier parte del sistema circulatorio coronario puede sufrir una obstrucción, pero hay unos sitios que puntualmente son como los más frecuentes y es lo que más vemos en los pacientes. Profe, ¿cuál es su pregunta? Voy. ¿Alguien respondió algo? Las marginales. No, esas casi siempre son de las últimas. Tienen que verificar eso, averigüen esa información. La pregunta es, ¿cuál es el orden en el cual uno encuentra las obstrucciones coronarias? Si es primero a la derecha o es más frecuente en la izquierda o es más frecuente la marginal, la circunfleja, la interventricular anterior, eso tiene un orden específico y se considera que por eso los daños en los pacientes siempre están como en la misma localización. Casi siempre se considera que las tres primeras, que siempre son interventricular anterior, coronaria derecha y toda la parte de la circunfleja, son las que primero o las más frecuentes de obstruirse. Y al ser las más frecuentes, ellas tres representan casi siempre hasta el 80 o 90% de todos los infartos de los pacientes. Por eso es que si uno sabe esas tres localizaciones, pero averígüenlas, si uno sabe esas tres localizaciones, sabe cómo va a esperar uno un infarto en un paciente, dónde es más frecuente esperarlo, si es en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, o si es con compromiso del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular. ¿Listo? Pero entonces busquen eso. ¿Cuál es el orden en que se presenta la obstrucción de las arterias coronarias? ¿Cuál es el sitio más frecuente? Así como hay sitios frecuentes para aneurismas o también para aterosclerosis en vasos periféricos, las coronarias también tienen un orden específico de frecuencia para su obstrucción. ¿Listo? Ahora, ya vimos todo esto, que es lo que se les va a evaluar el día de hoy, hasta acá. Lo que nos corresponde esta semana es la parte de acá abajo, pues, o sea, desde aquí, desde donde está la flechita azul, pues, para abajo. Bueno, esta imagen es fundamental que la recuerden y que obviamente quede comprendida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que esto les explica todo lo que tiene que ver con lo que llamamos cardiopatía isquémica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que están viendo en esta imagen? Lo primero que están viendo es un vaso, una coronaria, obviamente, normal, con su respectiva íntima, con la respectiva media y con la adventicia. Bueno,
Eso es lo normal, eso es lo que yo espero. Pero obviamente por todos los factores de riesgo que ya habíamos mencionado antes, se puede dar el desarrollo de una placa aterosclerótica, que ustedes ya saben que las placas pueden ser estables o inestables y que tienen unos componentes puntuales que dependen de ese acúmulo de macrófagos y de la formación de esa capa o esa cápsula fibrosa que los recubre, que es literalmente lo que están viendo en esta segunda imagen. Tienen los mismos componentes de la pared, pero tienen el daño a nivel de la íntima. Ustedes saben que la íntima es el sitio donde se generan las placas ateroscleróticas, que eso ya lo habíamos mencionado antes. Entonces aquí en esta imagen lo que están viendo es eso, la formación de una placa aterosclerótica, pues que según los factores de riesgo que uno tenga, pues la puede o no desarrollar. Bueno, ¿qué es lo importante? Esto se considera que es una obstrucción fija. Fija, ¿por qué? Pues porque ahí está la placa, o sea, eso de ahí para dónde se va a mover, para ningún lado. Pero entonces, la clínica que tiene mi paciente depende es de qué tanto está generándome la obstrucción. Ustedes ven que acá está el diámetro de esa coronaria completamente normal y ven que acá la formación de mi placa ha obstruido o ha disminuido el diámetro del vaso sanguíneo. Entonces, dependiendo de qué tanto porcentaje se haya generado esta obstrucción, es la clínica que tienen las personas. Bueno, partamos del principio. Cuando normalmente los pacientes no tienen, bueno, cuando los pacientes tienen una obstrucción, es decir, si esto es todo el diámetro, la obstrucción es menor al 70%, se considera que el paciente es asintomático. ¿Listo? Es el paciente que está caminando por ahí, que nunca ha dicho nada, nunca me ha dolido el pecho, nunca ha tenido ninguna manifestación, absolutamente nada. Pero eso no implica que sus coronarias ya tengan una obstrucción que lo máximo que puede llegar a ser es del 70%. ¿Listo? Esos son los que son asintomáticos a pesar de tener la placa aterosclerótica. Ahora, ¿qué pasa si esa obstrucción, si de todo el 100% del diámetro de la coronaria se logra obstruir o esta placa logra generar una estenosis que supere el 70% de la luz de ese vaso? Resulta que a eso ya le llamamos una estenosis crítica. Y es porque eso sí genera manifestaciones en el paciente. Bueno, si se considera que cuando es mayor al 70%, ya con ese solo parámetro, el paciente va a tener alguna clínica de alguno de los muchos trastornos por cardiopatía isquémica. Entonces, para este momento tenemos que recordar varias cosas, que igual las vamos a ver más adelante, pero recordémoslas. ¿Qué es lo que llamamos angina? Y que la angina se divide en angina estable, angina inestable y ya luego viene el infarto. ¿Listo? Entonces eso es como una cadena de eventos y no es porque ocurran al azar, sino es porque dependen de esto. Lo que siempre les he dicho, todo está como relacionado. Si uno entiende desde la morfología, desde la patología, entiende lo que el paciente le está manifestando a uno. Ya saben, mayor al 70% hay algún síntoma. Es decir, ya por lo menos lo mínimo que yo tendría es una angina estable. ¿Listo? Entonces, el primer grupo obviamente es la angina estable, que ustedes saben que se caracteriza porque el paciente, si está en reposo, está tranquilo, no siente absolutamente nada, pero cuando aumentan las demandas, cuando yo le digo, vaya de una vueltica, vaya a ejercicio, monte bicicleta, o el paciente sufre una ansiedad, un momento de estrés, de angustia, que sobrecarga la función de mi corazón y aumenta la demanda de oxígeno de mi corazón, eso inmediatamente le genera manifestaciones. Entonces, si es mayor al 70%, pero menor al 90% de la obstrucción completa, entonces a eso le llamo angina estable. Paciente tiene síntomas solo si aumenta la demanda del corazón o la necesidad de oxígeno. ¿Listo? ¿Qué pasa si esta obstrucción llega a superar el 90%? Es decir, si esta lucecita quedaría así como esta que ven acá,
recontra chiquita, solo el 10% de la luz completa del vaso está permitiendo el flujo de sangre. En ese momento es al grupo que yo llamo angina inestable, porque si del 100% de sangre que debería pasar por mi vaso, solo tengo la capacidad de que el 10% pase, eso no es suficiente para, digamos así, para suplir las necesidades metabólicas, ni siquiera en reposo. Es el paciente que está ahí tranquilito, sentadito y de un momento a otro le dolió el pecho con todas las manifestaciones de lo que es una cardiopatía isquémica. Entonces, eso es lo que le está diciendo a uno ese paciente, es que estructuralmente su arteria coronaria ha llegado hasta ese punto, de que esa placa aterosclerótica ha crecido tanto que ha logrado obstaculizar el 90% de la luz del vaso. ¿Listo? Cuando yo considero que ya mi paciente dejó de tener una angina inestable a cruzar al grupo de infarto agudo de miocardio. Obviamente se considera que es cuando tengo la obstrucción del vaso completo, ¿listo? O por lo menos que está mucho más allá del 90, 95, 90 y lo que sea, ¿listo? Entonces, cuando ya obviamente no cruza sangre, pues el único evento que se puede presentar ahí es la isquemia o la necrosis, que en el corazón lo llamamos infarto agudo de miocardio. Bueno, ahora, eso hasta ahí suena muy bonito y queda muy claro, pero solamente estamos hablando de la placa aterosclerótica, ¿listo? Y si uno se pone a pensar, posiblemente todos nosotros tengamos algo de placa aterosclerótica. O sea, casi que todo el mundo la debería tener, porque pues, ¿quién va a manejar un estilo de vida pues recontra fitness? No, nadie. Entonces, todos debemos tener algún porcentaje de placa aterosclerótica, pero no todo el mundo se infarta. Entonces, ¿de qué depende que la persona realmente logre la obstrucción del 100%? Y depende de esto, de lo que llamamos los cambios en la placa aterosclerótica, que por allá cuando vimos vasos sanguíneos yo les mostré una imagen, que esa placa podía ser o estable o inestable, y que si era estable, pues uno estaba muy bien, pero que si era inestable, podía sufrir lo que llamamos, véanlo acá, que se rompa la placa, que se fisure, que haya una hemorragia dentro de la placa. Cualquiera de estos eventos obviamente va a generar una trombosis que ustedes la van viendo acá, que termina por obstaculizar toda la luz del vaso. Si me quedaba el 10% y se me rompe la placa, vean lo que tengo. Ya se me obstruyó el 100% de la luz del vaso y ahí obviamente ya me infarté. Entonces, para uno infartarse, realmente infartarse, necesita la combinación de los dos factores. Necesita la placa aterosclerótica y el cambio que se va a dar sobre ella. ¿Listo? Ya sea que se rompa, se sufra una hemorragia, se fisure, lo que sea, pero el cambio que se va a dar sobre ella. Mientras uno solo tenga la placa y no tenga otra, pues como un daño asociado a esa placa, lo que va a tener es o una angina estable o una angina inestable. Y obviamente, si la obstrucción es menor del 70%, es todos los que andamos por ahí caminando con placas ateroscleróticas sin tener todavía ninguna manifestación clínica. Bueno, ahora, ¿de qué dependen las repercusiones del paciente? Lo que siempre hemos hablado. El miocardio tiene la característica de que es un tipo de células que no regeneran. Ellas se llaman células permanentes porque no logran entrar rápido a ciclo celular. Y al no lograr hacer ciclo celular, pues literalmente el miocardio que se me haya muerto durante un infarto, se me murió y nada que hacer por ese pobre miocardio. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende de que ese miocardio no sufra demasiado o por lo menos logre como sobrevivir algo? De dos condiciones. Primera, la intervención de ustedes. Entre más oportuna sea la intervención de ustedes, obviamente, mejor pronóstico tiene el paciente. Le quitan esta obstrucción completa y vuelve a fluir sangre. Y la otra es esto, la perfusión colateral.
cuando repasen nuevamente todo lo que tiene que ver con circulación coronaria, van a recordar que hay algunas ramas de la coronaria que se anastomosan entre ellas, que literalmente ofrecen circulación colateral. Y al permitirse eso, pues tengo la ventaja de que esa área puede que no le llegue el mismo porcentaje de sangre, pero algo le está llegando. Y desde que algo le llegue, todavía no estoy en infarto. Todavía no estoy generando necrosis o muerte de mis células cardíacas. ¿Listo? ¿De qué depende la circulación colateral? Obviamente, pues depende como de la anatomía, de cómo haya llegado el corazón de uno. Hay unos que la tienen, hay otros que no la tenemos. Listo. Pero también depende de otra cosa. Y es que, miren acá, en este punto específico. La cardiopatía isquémica crónica, es decir, el hecho de que esa placa aterosclerótica vaya creciendo, 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 creciendo progresivamente, de que no sea pues que de un día para otro, de un momento a otro creció y se me obstruyó un gran porcentaje de la luz, sino que esto sea de forma gradual, hace que mi corazón empiece a notar que como que se le está disminuyendo en un área específica del flujo sanguíneo y empieza a generar lo que llamamos angiogénesis, es decir, tratar de generarme esa circulación colateral. Entonces, casi siempre las personas que han tenido una cardiopatía isquémica crónica, que llevan muchísimos años con ese fenómeno, tienen esa particularidad y es que ellos durante ese gran o largo periodo de tiempo han logrado desarrollar perfusión colateral y por lo tanto, pues en ciertas condiciones y dependiendo de cuál sea la rama coronaria que se haya obstruido, pues van a tener un mejor pronóstico porque es menos el porcentaje de miocardio que se va a morir. Bueno, ahora, esta misma diapositiva, acá abajo, ¿qué tenemos? Ya tenemos que tenía la placa aterosclerótica que sufrió una lesión, la que sea, se rompió, tuvo hemorragia, fisura, bueno, lo que sea, cualquier cosa. Finalmente se formó un trombo. La clínica o literalmente el diagnóstico que yo le voy a poner a ese paciente depende de cómo es ese trombo. Si es un trombo, que véanlo acá, es variable, es decir, es un trombo que aunque en un momento me obstaculizó o me obstruyó todo el pedacito pues de luz que tenía, pero se movió, digamos, si emboliza o si se degrada o si se destruye pues en pequeños fragmenticos, si logra cruzar rápido ese trombo o deshacerse de alguna forma rápido, ya sea porque embolizó o lo que sea, lo que me genera en el paciente es una angina inestable, un infarto que ahorita más adelante lo vamos a ver, que se llama subendocárdico, que literalmente es localizado en el tejido subendocárdico, que ya hace 8 días sabíamos cuál era, o la muerte súbita del paciente. ¿Listo? En Profe, cambio, ¿sí? qué pena, ¿cómo dijiste que se llamaba el trombo? ¿El tipo de trombo? No, mira, es este que está acá, pues casi siempre es como un trombo que es de como consistencia variable. Pues, o sea, no sabría decirte realmente cómo se llama. O sea, es como más la característica del trombo. Pues no sé, se llama trombo, pero la característica es que se pueda desprender de ahí, ¿listo? O sea, que en vez de quedarse ahí pegado en esa localización y seguir generándome esta obstrucción, él se desintegra o logra embolizar y moverse hacia otro lado. Entonces vuelve y me abre este canal, ¿listo? Pero realmente no sé si Ya, tiene vale. un nombre específico. Pero entonces lo importante es que ese tipo de trombos generan estas entidades que tenemos acá abajo, ¿listo? En cambio, si el trombo, no sé, llamémoslo estable, se queda pues como ahí pegado o es oclusivo, en ese caso yo no tendría angina inestable, porque literalmente al obstruirse y quedarse obstruido de forma permanente mi coronaria, ya tengo que tener al menos muerte cardíaca. Entonces, ¿qué tengo? O un infarto, que ahorita nuevamente les digo, lo veremos, que se llama transmural, el del otro lado se llamaba subendocárdico, cuando es la obstrucción completa y permanente se llama transmural, o tenemos la muerte súbita de ese paciente. ¿Listo? Entonces,
Entonces, ¿qué tenemos en esta diapositiva? Es como el resumen de lo que acabamos de ver. Cardiopatía isquémica, ¿de qué depende? Primero, pues de que yo tenga una oclusión vascular crónica, que esto como lo ven representado con la aterosclerosis, ya sea que esta obstruya el 70, el 90 o el porcentaje que sea de la luz del vaso. ¿Listo? Sobre esa aterosclerosis u oclusión crónica, vascular crónica, necesito que se dé también esto, lo que llamamos el cambio agudo en la placa. Si no tengo los dos factores, es poco probable que logre llegar a esto que llamamos isquemia o muerte. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles vienen a ser esos cambios en la placa? Ya los mencionamos, que se rompa, se erosione, se ulcere, se puede fisurar o puede haber una hemorragia dentro de la placa. ¿Listo? Como vieron en esa imagen, ese cambio en la placa hace que el vaso, pues que el pedacito de luz que le quedaba al pobre, entre ahí un trombito o que haga el estado de vasoespasmo. Ustedes saben que los vasos sanguíneos, al lesionarse el endotelio, ellos reaccionan generando espasmo. Entonces, la lesión de la placa me induce estas dos cosas, trombosis y vasoespasmo. ¿Listo? Entonces, se considera que lo que dice ahí, síndrome coronario agudo, aplica es cuando hay algo, o sea, cuando ya se está presentando como algún tipo de daño. Literalmente ese término, síndrome coronario agudo, solo lo aplicamos cuando tengo angina inestable, infarto agudo o cuando tengo muerte súbita. ¿Listo? La angina estable no entra en esta denominación de síndrome coronario agudo. ¿Listo? Cuando ustedes dicen ese paciente tiene un síndrome coronario agudo, es que tiene una de esas tres cosas: angina inestable, infarto de miocardio o muerte súbita. Ahora, tenemos que tener en cuenta varias cosas, y es el hecho de que cuando yo obstruyo completamente el vaso, es decir, cuando fusiono estas tres cosas al mismo tiempo, y eso me genera una obstrucción completa del vaso sanguíneo, esa falta de flujo sanguíneo hacia el tejido que estaba más allá, desde el punto obviamente de la obstrucción, no solamente genera falta de oxígeno y falta de nutrientes. Otro de los problemas es que los metabolitos normales, como el desecho normal del funcionamiento de la célula, no pueden ser barridos. Y al no ser barridos, esa acumulación de fenómenos es lo que hace que, por un lado, me maten a la célula y por otro lado, ustedes saben que hay una cosa que se llama el fenómeno de reperfusión, que es que a veces uno intenta, o sea, después de cierto tiempo, uno realmente con los pacientes tiene cierto tiempo para actuar. Entonces, en este tipo de lesiones, en los pacientes, cuando uno interviene muy tardíamente, cuando el paciente ya lleva infartado, no sé, póngale 6, 7, 8 horas, 10 horas, y uno apenas en ese momento o llegó el paciente o lo que fuera, cuando uno interviene tardíamente ese paciente, al reperfundirlo o al volver a permitir que fluya la sangre por esa coronaria que está obstruida, tiene que tener en cuenta esto, que esos metabolitos o esos desechos usted literalmente los va a empezar a arrastrar hacia otras áreas. Y hay veces que eso se considera la lesión por reperfusión, que termina uno lesionando miocardio que estaba normal al arrastrar esos desechos o esos metabolitos más allá de donde estaba el área de necrosis o de infarto. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede dar por cualquiera de estos mecanismos? Ya les dije, angina estable, que ya saben cuál es su consideración. Su consideración es que tiene la particularidad de que solo se da durante la actividad física o el estrés, durante el aumento en la demanda de oxígeno por el corazón, y que tiene la facilidad de que eso, si uno hace el manejo adecuado del paciente, si uno lo pone en reposo, le dice pues que se tranquilice, le pone oxígeno, eso mejora. ¿Listo? Tenemos la angina inestable, que ya saben que el paciente realmente
quieto o en movimiento o como quiera, va a tener el dolor, porque ha superado ese límite del 90% de obstrucción de la luz del vaso. Ya el infarto de miocardio, pues es la combinación. No solamente tiene un porcentaje alto de obstrucción, sino que tiene la lesión de la placa. Se rompió, se fisuró, lo que fuera. Y obviamente ya la muerte súbita cardíaca, pues es cuando, dependiendo de las áreas del corazón que se hayan infartado, se me ha lesionado el sistema de conducción cardíaco. Cuando se genera una lesión en el sistema de conducción cardíaco o hay un porcentaje muy grande de fibras miocárdicas del ventrículo que se han lesionado, eso me lleva a una arritmia y en ese caso ese paciente moriría por la arritmia que lo conocemos como muerte súbita cardíaca. ¿Listo? Eso se considera es por arritmias que sufre el paciente ante el evento de isquemia. Entonces, ¿qué tenemos en el infarto agudo de miocardio? Tenemos que obviamente si ustedes, o sea, cuando a uno le dicen eso, lo que se le tiene que venir a la cabeza es que se está muriendo la fibra cardíaca, se están muriendo el miocardio. ¿Listo? Ahí, como lo ven, dice que la gran mayoría de los infartos se deben a trombosis o a obstrucción de la placa de las arterias coronarias, que es lo que acabamos de ver. Teníamos la placa aterosclerótica, sufrió una agresión esa placa y se obstaculizó todo el vaso sanguíneo. Pero resulta que eso se considera que es como el componente obstructivo o trombótico del infarto agudo de miocardio, que viene a representar casi el 90% de los pacientes que se nos infartan. Pero hay pacientes que se nos infartan y que no están en ese grupo. ¿Alguno de ustedes se imagina quién se puede infartar sin tener de pronto una placa aterosclerótica y tener el evento de la ruptura o de la lesión de la placa? ¿Dónde está? ¿Bajo qué otras condiciones uno podría sufrir un infarto? Profe, pues no sé si puede estar relacionado con las emociones, cuando hay... Eso, o sea, el hecho de que los pacientes a veces sufran como estados, cuando ya tienen una obstrucción crítica que supere el 90%, los estados de ansiedad y los cambios emocionales generan que, pues, que la placa pueda sufrir ese tipo de lesión, ese tipo de agresión. Pero piensen en un paciente que no tiene placa, se las pongo así. Un paciente con shock, ¿Con quién? que esté choqueado, digamos, porque Ajá. esté hemorragia severa, algún tipo de shock por infección, no sé, sepsis. Exactamente. Hay condiciones en las cuales a uno los pacientes se le infartan y no correspondían a esto que hemos hablado hasta este momento, que es el 90% de los casos. Un ejemplo muy claro es ese paciente en shock. Cuando uno entra a la UCI, sus pacientes muchas veces se infartan. ¿Y por qué? Puede ser un shock séptico o piensen en un shock hipovolémico. Si, por ejemplo, Dios no lo permita, uno llega y se accidenta y tiene una fractura no sé, de fémur abierta, expuesta y eso desplazada y todo lo que ustedes quieran, y está sangrando y sangrando y sangrando. Ese shock hipovolémico, literalmente la definición de shock es hipoperfusión tisular sistémica. Eso implica que el corazón, entre otros órganos, va a entrar en hipoperfusión. Y nada tenía que ver con que el paciente tuviera una placa o no. Esa hipoperfusión, cuando es severa, lo puede hacer a uno que se infarte. Cuando no es por hipovolemia, puede ser por hipoxia. Un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca, un paciente que requiera un ventilador, un paciente que tenga una neumonía severa que altere el intercambio gaseoso, un paciente que se le puede infartar a uno. Pacientes que tengan
estados de intoxicación en los cuales se generan esas alteraciones en el transporte de oxígeno por la hemoglobina, casi siempre por monóxido de carbono. Ese tipo de pacientes que lo que hacen es como desplazar el oxígeno, en esos casos, obviamente si desplazo el oxígeno, pues literalmente me quedo en hipoxia. Y por lo tanto, por más que mi corazón intente darle y darle y darle y mejorar el flujo sanguíneo y todo lo que ustedes quieran, si no tengo suficiente oxígeno en la sangre, pues no hago nada. Y ese paciente se infarta. Entonces tienen que tener en cuenta que infarto, aunque en la gran mayoría de los casos uno siempre piensa en la persona adulta, obesa, hipertensa, diabética, con hipercolesterolemia, hay otros que también se le infartan a uno. Ese muchacho que se accidenta, fractura de fémur, con un choque hipovolémico se le infarta a uno. Entonces hay que tenerlo en cuenta para evitar y también para manejarlo, o sea, para evitar las complicaciones de un infarto y para poder tratarlo adecuadamente. No olvidárseles eso. Ahora, en el 90% de los casos, que es el grueso que estamos hablando, ¿qué es lo que está pasando? Literalmente es lo que ven acá en esta flechita. Entonces, tenemos el paciente que tiene la placa aterosclerótica, que por alguna situación hizo un cambio agudo sobre la placa. Literalmente la rompió, la fisuró, lo que sea. Al generarse esto, eso inmediatamente activa lo que vieron todos ustedes en patología general, que era lo que llamábamos hemostasia. Entonces tenemos que en la hemostasia, obviamente ustedes recuerdan todos los pasos porque los hemos mencionado en algún momento, lo que era vasoconstricción o vasoespasmo, la hemostasia primaria, que implicaba adherir las plaquetas y activarlas para tratar de formar un trombo. Ya luego viene la hemostasia secundaria, que obviamente depende del factor tisular, para que ese trombo ya sea un trombo estable o fijo en esa localización, y ya cuando complete esta serie de eventos, vasoconstricción, hemostasia primaria y hemostasia secundaria, ¿quién llega? Pues la obstrucción completa del vaso. Literalmente ahí ya quedamos en infarto o en muerte celular. Pero entonces así va ocurriendo. Esta imagen ya también se las había mostrado, simplemente es para recordarles que al igual que en otros órganos, pues obviamente el momento en que los tejidos dejan la lesión reversible y pasan a la lesión irreversible depende de las necesidades de oxígeno que tenga ese tejido. Se considera que el corazón es uno de los órganos que más necesidad de oxígeno tiene. Obviamente no se ve superado por el cerebro, pero es el segundo órgano con mayor necesidad de oxígeno. Por eso, uno en otro tipo de órganos podría soportar más tiempo un estado de hipoxia o de isquemia. En el corazón, ¿cuánto es el tiempo que uno asume que puede soportar un estado de hipoxia o de isquemia antes de cruzar a la lesión irreversible o infarto o muerte celular? Unos 20 minutos, doctora. Unos 4 a 6 minutos. como 20 minutos, media hora, ¿no? Están bien. Casi siempre se considera que son 30 minutos. 20 minutos, 30, casi siempre el límite son 30. Por eso es que le dicen a uno, el miocardio el tiempo es miocardio. Si usted corre con el paciente, logra llegar antes de eso, ese margen, esos 30 minutos de hipoxia, de isquemia, y logra dejarlo en lesión reversible antes de que le cruce a lesión irreversible. Cuando cruzaron esos 30 minutos, piensen en cualquier familiar de uno que le diga, no, me está doliendo el pecho y todas las manifestaciones clínicas, pues que eso sí ustedes se lo saben mejor que cualquiera, de un infarto agudo de miocardio. Pero entonces no le dicen, no, pues quédese ahí en la casa, respire, relájese, no se estrese, y lo deja ahí en la casa. Eso es tiempo de corazón que se está perdiendo. Si uno
Por eso es que todo el mundo sabe que si le duele el pecho, que si está ahogándose, que si siente que alguien se le paró encima y duele el brazo y le duele la cara, la mandíbula, tiene que salir corriendo para la clínica. La razón de tener que salir corriendo para la clínica es que entre más rápido llegue ese paciente y más rápido ustedes puedan reperfundirlo, menos miocardio vamos a tener muerto. Literalmente, lo mejor que le podría pasar a uno es infartarse en la clínica. Que esos 30 primeros minutos me ocurran dentro de la clínica mientras me hacen todo y arrancan el tratamiento. Así, el daño sería mínimo. Pero si yo me demoro 5 horas mientras pienso si quiero ir o no quiero ir a la clínica, ya para ese momento, por lo menos un porcentaje de células de mi corazón ya se murió y ya no hay nada que hacer por ellas. ¿Listo? Todos recuerden ese tiempo. Casi siempre se considera que son 30 minutos el límite que tiene el tejido miocárdico en hacer el cruce de lesión reversible hacia lesión irreversible cuando ha entrado en un estado de hipoxia o de isquemia. Bueno, ya ustedes recuerdan esto, yo ya se los había mencionado, creo, que cuando ya el tejido entró en lesión irreversible, pues eso tiene como una serie de eventos. Primero tenemos las alteraciones bioquímicas, luego los cambios ultraestructurales, luego los cambios del microscopio y finalmente lo que usted ya ve en la morgue, literalmente. Si el paciente ya se le murió a uno y se fue para autopsia, pues uno también puede ver cambios macroscópicos en el corazón. ¿Listo? De estos, pues obviamente como estamos hablando de infarto, pues todos son importantes. Principal en la parte clínica. Alteraciones bioquímicas, ya se los había mencionado. Cuando el miocardio entra en un estado de isquemia que logra superar este tiempo mínimo para cruzar hacia lesión irreversible, lo primero que se lesiona es el sarcómero. ¿Listo? Y por lo tanto tengo salida de múltiples proteínas hacia el exterior. ¿Qué proteínas vendrían a ser esas? Tropomiosis. Troponinas, profe. Exactamente. Lo que va a salir al exterior son las troponinas y por eso es que cuando llega el paciente, uno lo primero que hace es pedir troponinas. ¿Para qué? Si llegan a salir elevadas, uno sabe que algo en ese corazón se murió. ¿Qué tanto? Pues ahí sí te toca pedir otros estudios para ver qué tanto se está muriendo. Pero por lo menos, si usted las llega a detectar, sabe que sí o sí se está muriendo el corazón. ¿Listo? Y obviamente interviene. Ahorita, más adelante, vamos a hablar de los cambios microscópicos y los cambios macroscópicos. Porque como ustedes son los que hacen las autopsias en los rurales, pues deben saber más o menos cuánto tiempo ha pasado. Normalmente cuando uno hace estas dos cosas, determina los cambios microscópicos y macroscópicos, puede determinar qué tanto tiempo pasó desde que el paciente entró en una lesión irreversible o una muerte celular. ¿Listo? Es diferente si el paciente lleva 6 horas con esa lesión irreversible, así lleva un día, así lleva 5 días, así lleva un año. Y eso es importante para uno, porque obviamente uno está expuesto a cualquier tipo de demanda que le digan, ay, no, es que me lo dejó morir y yo se lo traje aquí apenas le empezó a doler y usted me lo dejó morir. Pues estas cosas, los cambios microscópicos y los cambios macroscópicos, le permiten a uno asumir o determinar realmente cuánto tiempo ha transcurrido desde que el miocardio empezó a morirse. Pero más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Un minutico. Ahora, creo que alguien mencionó esto, pero no me acuerdo. Entonces, acá, ¿qué tenemos en esta imagen? Tenemos lo fundamental y es el cambio entre los niveles de ATP, literalmente la disminución en los niveles de ATP y el incremento en los niveles de ácido láctico. Ustedes saben que el corazón está lleno de mitocondrias y por lo tanto es capaz de producir mucho ATP para cumplir con su función. Si no tengo oxígeno, mi mitocondria no quiere funcionar, lo vimos en lesión celular, y si no quiere funcionar, no tengo ATP. ¿Qué me toca? Cambiarme
a la otra vía que se llama la anaeróbica y que en ese momento sí tengo salida de este tipo de sustancias, ácido láctico, con todo lo que eso conlleva, que es una acidosis a nivel del pH sanguíneo. ¿Listo? Y obviamente, ustedes se recuerdan de las clases de lesión celular, este evento del aumento del ácido láctico en el interior de la célula, a expensas de la pérdida de ATP, activa unas enzimas, que son esas fosfolipasas, endonucleasas, ATPasas, proteasas, todas esas enzimas que literalmente me desintegran a mi célula cardíaca. Bueno, entonces esta imagen simplemente les está mostrando eso, cómo el cambio entre los tipos de energía dependiente de oxígeno e independiente de oxígeno terminan por lesionarme de forma irreversible o matarme a la célula. Bueno, ahora miren la imagen de la derecha. ¿Qué tenemos en la derecha? Tenemos literalmente, o sea, a mí me parece importante esta imagen para ustedes por la clínica, porque esto les está diciendo qué es lo que ustedes pueden hacer, cuándo pueden actuar. Lo que les mostraba, esto está en horas. Tenemos la primera hora y en la primera hora en toda la mitad tenemos un corte. ¿Qué es qué? La lesión reversible. Los 30 primeros minutos desde el momento en que se genera la isquemia miocárdica, aún estoy en lesión reversible. Si usted actúa ahí como médico, a ese paciente le va a ir muy bien, porque todavía no tenía células cardíacas muertas. Cuando a uno ya le toca actuar, después de esos 30 primeros minutos, cuando ya algo del miocardio entró en muerte celular o en la fase irreversible, vean lo que está pasando en esta imagen, en esta curva morada. Les está mostrando el miocardio que es potencialmente recuperable si usted interviene. Y vean esa curva como va de para abajo. Vean lo que pasa a las 6 horas. Miren el porcentaje de miocardio que usted puede intervenir. Vean a las 12 horas. El miocardio que usted puede intervenir. Eso les explica por qué uno tiene que actuar rápido. Cualquier demora en un paciente con un infarto de miocardio literalmente es un porcentaje de su corazón que estamos dejando que se vaya y que no hay forma de recuperarlo. Es decir, se espera que después de las 6 a 12 horas, ese infarto me comprometió todo el espesor de la pared. Obviamente, no es que se obstruya la coronaria y todo el espesor de la pared se infartó, no, eso va infartándose de un lado hacia el otro, que ya se los muestro, pero empieza como si fuera una secuencia de eventos, como si fueran, ay, no sé, ¿cómo se llaman estas cositas? Ay, bueno, esas cositas que se empiezan a caer una detrás de la otra. Entonces, literalmente es así, el corazón empieza a infartarse desde la parte más interna hasta la parte más externa. Y eso, como si fuera un dominó. Entonces, ¿en qué momento se infarta todo el espesor? O se cayeron como todas las fichitas acá. 6 a 12 horas. Ahí todo el espesor de esa pared de miocardio se murió. Literalmente a ese pedazo del corazón nunca se va a volver a mover, porque se murió. Ustedes se imaginan el riesgo que tiene ese paciente de arritmias si tiene un pedazo de su corazón que no se quiere mover. Ese paciente, si no se le murió a uno por el infarto, se le muere por arritmia. Entonces, ahí está el pequeño problema con el corazón. Es un órgano que, pues gracias a Dios, no es como el cerebro resiste menos, pero tiene el problema de que al necesitar tanto oxígeno, dado que todas sus funciones necesitan oxígeno, después de este momento el riesgo de que el paciente se le muera a uno es altísimo. Y peor aún, a veces llega el momento en el cual intervenir a ese paciente resulta más perjudicial que benéfico. ¿Por qué? Por lo que les digo. Si usted interviene en este momento, pongámosle 12 horas, 18 horas, cuando
un pedazo completo del espesor de la pared del miocardio se murió y usted dice, voy a reperfundirlo, listo, lo reperfunde. Criterios de reperfusión, no me pregunten porque no, yo eso no me lo sé, no. A los internistas se lo pueden preguntar. Pero si usted reperfunde, tiene el problema de que sí, excelente, vuelve y llega oxígeno, vuelven y llegan nutrientes, pero ya les dije, arrastra desechos. Todos esos desechos que quedaron de esas celulitas que explotaron y que sacaron todo de su interior, se empiezan a arrastrar hacia las áreas que no estaban muertas. Y por lo tanto, ahí está el daño por reperfusión. Usted termina dañando cosas que estaban bien por intentar salvar lo que ya está muerto. Bueno, esta es la imagen que les quería mostrar. Esto les explica cómo ocurre como la muerte celular cuando se genera la obstrucción de la coronaria. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? Esperen la flecha. ¿Quién tenemos aquí? La descendente anterior izquierda, que también es la llamada interventricular anterior. ¿Listo? Entonces aquí la tenemos. Ven acá que se ha presentado una obstrucción en esta localización. Si ustedes recuerdan de la clase antepasada, bueno, de la semana pasada, habíamos quedado en que cómo se perfundía el espesor del corazón. Ya sé que las coronarias lo tienen claro, pero entonces ahora díganme el espesor del corazón. Sabemos que tenemos endocardio, subendocardio, miocardio y pericardio. ¿Cómo se perfunden esas áreas según la irrigación del corazón? Pues, profe, en el epicardio se encuentran las coronarias, así que ella va a irrigar por la parte del epicardio y una parte del miocardio. Y por lo que es la íntima, o sea, el endocardio y un tercio del miocardio, lo va a hacer pues la sangre que va por las cavidades. Exacto, ella ha estudiado bastante y ella sabe la respuesta. Entonces, lo que ella acaba de decir es totalmente correcto. La arteria coronaria va a nivel del pericardio, del seroso, ustedes acá la ven localizada, y por lo tanto ella permite la irrigación de las caras más externas del pues de la pared cardíaca, llamémoslo pared cardíaca. Por lo tanto, ¿quién va a irrigar las caras más internas? Las va a irrigar lo que conocemos como el flujo sanguíneo normal que está circulando por el interior o por la luz de la cavidad cardíaca. Aunque es cierto que, digamos, el flujo sanguíneo que va dentro de la cavidad cardíaca logra llegar hasta parte del miocardio, la mayor fuente de todo el espesor del miocardio la da la coronaria. ¿Listo? Si ustedes ven esta imagen, algún día, esta imagen, ven que en este caso tengo una coronaria obstruida, acá la tengo, y lo que ven como rosa pálido, llamémoslo así, que ya lo llaman acá con la flechita zona de necrosis, está comprometiéndome, digámoslo de cierta forma, como el tercio interno del miocardio. ¿Listo? Si ven acá se ve como una rayita que todavía tiene un color como salmón, como rosa oscuro, como salmón que está vivo, que no está pálido. ¿Qué les quiere decir eso? Que el endocardio no se vería perjudicado y no se ve perjudicado por lo que le acabó de recordarnos la compañera. Como él recibe su nutrición de la cavidad cardíaca, de la sangre que está fluyendo por la cavidad cardíaca, se puede obstruir la arteria coronaria que quiera, pero él no se ve afectado. El endocardio no se ve afectado. Dado que del endocardio para arriba, o sea, su endocardio, miocardio, pericardio, dependen en un gran porcentaje del flujo de las coronarias, a ellos sí les va a tocar entrar en muerte celular. ¿En qué orden? De adentro para afuera. Así funcionan los infartos. Por eso ustedes ven que esta zona pálida está cerca al endocardio, pero el endocardio está vivo. Resumidas cuentas, el corazón se infarta. Lo primero que se muere siempre va a ser el subendocardio. Le sigue el miocardio,
desde lo más interno hacia lo más externo, y lo último que se me muere es el pericardio. Bueno, por eso les decía, en una imagen por allá, en la primera imagen que les mostré, donde les dije los porcentajes, el 70, el 90, todo eso, en la parte de abajo, cuando la compañera me preguntó que cómo se llamaba el trombo, que no sé cómo se llama, entonces, en ese momento les dije, si el trombo se mueve, llamémoslo inestable, pero realmente no se llama así, si el trombo se puede desplazar de su localización rápido, me va a generar una lesión, y esa lesión incluida angina inestable y el infarto subendocárdico. ¿Por qué? Porque es lo primero que se muere. Aunque el trombo se embolice y salga corriendo de ahí, el primer pedacito del corazón, el subendocardio, es lo que primero se me muere. ¿Listo? Si la obstrucción es fija, es decir, de ahí no se quiere mover ese trombo, él dice, no, yo de acá no me embolizo, no, no existe ninguna posibilidad, entonces ahí sí empieza a morirse todo el espesor o todo el grosor de la pared. Ya ven acá, tengo muerto, subendocardio, miocardio muerto y estoy entrando a matar al pericardio. ¿Quién sigue vivo? Mírenlo acá. El endocardio. El endocardio es recontrarresistente, no por quién lo compone, sino por quién lo irriga. ¿Listo? Esa es su ventaja. Ahora, ¿de qué depende de que solamente se me infarte el subendocardio o solo un pedacito del miocardio o todo? Obviamente ya saben que pues de que el trombo se mueva y por lo tanto eso depende de cuánto tiempo ha pasado desde la isquemia. Se considera que a las 2 horas yo ya tengo el subendocardio muerto y empiezo a matar el miocardio. ¿Listo? A las 6 horas, de las 6 horas para arriba, aquí que era el margen que les estaba mostrando, de las 6 horas para arriba, yo considero que ese paciente ya me necrosó el espesor completo. Solamente 6 horas y ya me mató todo el espesor del miocardio. ¿De qué área? Pues lo que les decía, dependo de cuál fue la coronaria que se infartó. Si es esta, pues esta rama, que sería la interventricular anterior, pues tendría acá la punta del corazón muerto. El resto lo tengo bien, porque el resto tiene sus coronarias y sus ramas funcionando. Este pedacito es mi problema, porque es el que se me quedó sin flujo sanguíneo y no tiene colaterales. ¿Listo? Entonces, para que lo recuerden, ¿en qué orden se muere el corazón? Ahora, acá lo que tenemos son los patrones de infarto. Literalmente, eso es como una cantidad de información que le meten a uno en la cabeza. Pero entonces, los patrones de infarto dependen de quién. Pues si estamos hablando de un infarto, dependen de la isquemia. Yo sé que isquemia, y todos sabemos que isquemia es que me quede sin flujo sanguíneo. Pero entonces, depende del tiempo que me haya quedado sin flujo sanguíneo. Depende de cuál sea realmente la coronaria que se afectó. Depende de cuántas coronarias se están afectando. De todo eso depende el patrón de infarto. Entonces tenemos dos tipos de patrones, que es al que llamamos los infartos transmurales y los infartos no transmurales. Literalmente transmural significa como la pared del espesor completo. Entonces, si es transmural es porque estoy diciendo que es todo el espesor de la pared, lo que les acabé de mostrar, y si no es transmural es porque solo fue un pedacito el que se me murió. Entonces, vamos a la siguiente situación. Cuando es un infarto transmural, es lo que ustedes, cuando ustedes leen el electrocardiograma, que ustedes lo saben muy bien o lo van a aprender muy bien, es lo que uno llama el infarto de miocardio con elevación del ST. ¿Listo? Si ustedes ya, si lo saben, perfecto, y si no, cuando vean la parte de fisiología y cardiología y todo eso, les van a enseñar en qué condición se eleva el ST. Pero entonces, literalmente, eso, cuando se eleva, indica esto, que el infarto fue transmural.
O sea, realmente estamos graves. Cuando el paciente, uno ya diagnosticó por troponinas que se infartó y en el electro me está mostrando elevación del ST, o sea, yo ya sé que estoy bien grave con ese paciente, porque todo el espesor de la pared se me infartó. Cuando es un infarto de miocardio confirmado por troponinas y por electrocardiograma, pero no tiene elevación del ST, es al que yo considero que todavía está en el grupo de no transmural, es decir, todavía no se ha muerto todo el espesor de la pared miocárdica. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuáles son las causas. Resulta que aquí tenemos la obstrucción de lo que conocemos como la rama descendente o anterior izquierda o interventricular anterior. ¿Listo? Ella va a generarme infarto en esta localización. ¿Quién viene a hacer esta localización? Pues parte del tabique interventricular anterior y parte de la cara anterior del ventrículo izquierdo. Entonces aquí, en los transmurales, pues lo que les están mostrando en como en estas imágenes, es cuál es la coronaria afectada y por lo tanto, cuál es la parte del miocardio que se murió. Si se muere la circunfleja, como la circunfleja coge hacia atrás, rodeando el ventrículo, el surco coronario, pero entonces llega por la cara lateral del ventrículo izquierdo, pues ustedes ven acá la cara lateral del ventrículo izquierdo que se está muriendo. Y si lo que se me está muriendo es lo que habíamos hablado, la rama descendente posterior, que vendría a ser la interventricular posterior, pues tengo infarto del tabique interventricular posterior y de parte de los ventrículos en su cara posterior, que esta ya saben que depende, que esta es la que le da el dominio o la dominancia al sistema circulatorio, si es de la derecha o si viene es de la izquierda. En unos de nosotros vendrá de la derecha y en otros vendrá de la izquierda. ¿Listo? Eso es el transmural. Transmural no hay nada que decir. Se obstruyó la coronaria, se obstruyó hasta tal punto que superó las 6 horas de obstrucción y por lo tanto me murió, literalmente me murió, me mató todo el espesor del miocardio. ¿Listo? ¿De qué depende la localización? Pues de cuál es la rama que se haya obstruido. Vamos por el otro lado. Las que no son transmurales o las que son sin elevación del ST. ¿Qué situaciones tengo? La primera, ustedes la ven ahí, que es el infarto subendocárdico. Ya les dije, subendocárdico es solo esto. Esto que ven como marrón oscuro es lo que se murió. Y lo que ven, no sé qué color sea eso. Pongámosle que sea como un rojo clarito. No, no mentira, no sé qué color es este, un salmón, digámosle. Esto, color que está en la periferia, es el tejido viable. Todo esto es el músculo cardíaco viable y esto que ven marrón oscuro es el tejido que ya se murió. A esta imagen yo la llamo un infarto subendocárdico regional. ¿Por qué regional? Pues porque solo es una región que se me murió. Yo el resto lo veo perfecto. Solamente este pedacito o esta región se me murió. ¿Cuándo ocurre esto? Lo que habíamos quedado con la compañera cuando me preguntó que cómo se llamaba el trombo. Ese trombo que es capaz de moverse o embolizar rápido, es decir, antes de las 6 horas, solamente me generaría la necrosis de la parte más interna, sin contar obviamente el endocardio, de la parte más interna del espesor de la pared. ¿Listo? ¿Qué pasa si resulta que o sea, que tengo un infarto subendocárdico, pero ya no es en una región, sino es lo que yo llamo circunferencial? Literalmente ustedes ven que esto es un círculo, que toda la cara como más interna de la cavidad ventricular, en este caso izquierda, está muerta porque está café oscura. ¿Cuándo se presenta esto? Aquí era una sola coronaria la afectada y por eso era una sola localización. Acá ven que pues obviamente no las 3 coronarias, pero sí lo que es coronaria, interventricular anterior, circunfleja e interventricular posterior se están viendo afectadas. ¿Quién me generaría este patrón? Mírenlo acá, lo que dijo la compañera, shock, estados de shock, específicamente shock hipovolémico.
Porque si uno está en un shock hipovolémico, no voy a decir, ay, la circunfleja no quiere llevar sangre. No, son todas las que no quieren llevar sangre. ¿Por qué? Porque estoy en una hipovolemia. Entonces, cuando uno tiene un infarto subendocárdico circunferencial, es porque el compromiso fue sistémico. Y en este ejemplo le están mostrando la hipotensión. Bueno, y existe un último evento en el cual se dan como microinfartos. Ustedes ven acá en esta última imagen que no es todo el espesor, ni un pedacito, ni la cara interna, no. Ven que es como unos puntos marrón por ahí suelticos. Entonces resulta que a veces puede haber como microinfartos dentro del corazón. Esos microinfartos, como ustedes lo ven acá, se debe a la obstrucción de los vasos más pequeñitos. ¿Y en quién podría ver yo eso? En las vasculitis. Ya hablamos algún día de vasculitis y eso se puede presentar. Ya saben que las vasculitis hay veces que afectan a las arteriolas o a los capilares. Esos pacientes que tienen ese tipo de vasculitis, cuando afectan acá al miocardio, pues me generan este tipo de patrón de infarto. Bueno. Profe, había leído que también, como un ejemplo, las catecolaminas o drogas como personas que utilizan cocaína. Sí, tiene toda la razón. También ese sería un ejemplo, las vasculitis y también cuando hay una sobrecarga en ese sentido, cuando hay exceso de catecolamina, más que todos los pacientes que consumen drogas que generan una excesiva liberación de catecolaminas. Sí, tiene toda la razón la compañera. ¿Qué tenemos en este ejemplo? Bueno, esto no es un ejemplo. ¿Qué tenemos en este miocardio? Acá tenemos, el primero es el transmural. Si ustedes ven eso que les pusieron ahí como un 1 o como una I, es todo el espesor del miocardio que se me ha muerto, por eso se llama transmural. ¿Qué tenemos en la segunda imagen? Circunferencial subendocárdico. Ustedes ven que es toda la bolita, que literalmente es como toda la cavidad la que ha sufrido ese infarto, pero no compromete todo el espesor. Estas áreas de acá aún son viables, por eso se llama subendocárdico y circunferencial, porque es una bolita. Bueno, ahora sí, ya les había mencionado que el corazón tiene unas particularidades y es que esto es histológicamente hablando, ¿cierto? Microscópico. Uno puede determinar cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que el paciente se infartó. O sea, literalmente uno sí podría hacer eso. Pues no con precisión, pues horas, minutos, segundos, no, pero por lo menos un estimativo de cuánto ha pasado. Y pues yo la verdad la ventaja que le veo a eso es que uno pueda defenderse legalmente, porque uno puede decir, no, que el paciente ya llevaba 5 días con un estado de isquemia o ya llevaba muchas horas y cuando llegó acá yo ya no tenía forma de hacer nada por el paciente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Literalmente si ustedes cuando vieron respuesta inflamatoria en patología general la recuerdan, es exactamente lo mismo. ¿Qué era lo que estaba pasando en la respuesta inflamatoria? Estos eventos que están viendo acá en esta imagen. Entonces, microscópicamente hablando, el primer evento que se va a dar es ¿cuál? Lo que llamamos pues la necrosis del tejido, que en ese caso vendría a ser la necrosis coagulativa, que ustedes saben que es la que se refiere a los estados de isquemia. Es esta primera imagen que vemos y por lo tanto son las primeras horas. ¿Qué está ocurriendo en la necrosis coagulativa? Ustedes saben que en ese tipo de necrosis la principal característica es que la célula pierde su núcleo. Cuando ya yo entro en un estado de necrosis, específicamente coagulativa, una característica es lo que llamábamos pignosis, cariorexis y cariólisis. Aquí estas fibras miocárdicas han perdido su núcleo y por lo tanto es el primer evento de la necrosis. Cuando yo veo esas fibras miocárdicas sin núcleo, yo sé que han pasado al menos 12 horas desde el evento isquémico. ¿Listo? ¿Qué pasa en este segundo evento, en esta segunda imagen? Ustedes saben que cuando un tejido se muere o hace necrosis específicamente, la necrosis es una característica o un factor
que activa la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Por lo tanto, obviamente activa la respuesta inflamatoria aguda. Esto que están viendo acá es ese evento en el cual si las fibras ya no tienen núcleo, literalmente el miocardio ya no tiene núcleo, yo ya sé que está muerto, pero en medio de él ven como unos punticos, digamos que estos que ven acá como punticos morados, azules, oscuros, esos punticos son neutrófilos, es decir, cuando se activa la respuesta inflamatoria ante la muerte de las fibras miocárdicas, yo ya sé que voy en este momento, que al menos han pasado de 24 a 72 horas desde que el paciente entró en isquemia de miocardio. Bueno, ¿cuál vendría a ser el evento siguiente después de la respuesta inflamatoria aguda? Pues vienen las otras células que le ayudan a la aguda, que vienen a ser la respuesta inflamatoria crónica. Estas celulitas, si de pronto se pudieran ver a más aumento, pero no tengo la imagen, si ustedes vieran estas comparadas contra estas, aquí lo que está es lleno de neutrófilos. En cambio, aquí en esta segunda imagen, lo que tengo es este tejido lleno de macrófagos y linfocitos, porque ya estoy dando paso a la inflamación crónica acompañada de la reparación o cicatrización del tejido. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos viendo es esto lleno de puros macrófagos y de puros linfocitos. El cuarto evento, literalmente después de una semana, 10 a 14 días, ¿yo qué vengo a ver en este tejido? Literalmente es lo que llamamos el tejido de granulación, que cuando vieron respuesta inflamatoria y cicatrización, inflamación aguda, crónica y cicatrización, recuerdan que uno de los pasos es lo que llamábamos el tejido de granulación. ¿Que eso es qué? Desaparecen las células inflamatorias, literalmente ya no tengo neutrófilos y tampoco tengo ni linfocitos ni macrófagos, sino que empieza a reemplazarse eso como por una matriz extracelular. Lo que ustedes están viendo acá como manchones rojos son puros vasos sanguíneos. Cuando un tejido se va a reparar, necesita angiogénesis, necesita la formación de nuevos vasos y el depósito de matriz extracelular, es decir, de colágeno, de tejido elástico y de todo eso. ¿Por qué necesito este paso a los 10 a 14 días? Porque mis células ya no las puedo como regenerar. Estas células, cuando pasaron todo este proceso, desaparecieron de ese tejido. Y como yo no puedo hacer que mi miocardio, cada una de mis células, vuelva y se multiplique y llene ese tejido que se murió, ¿de qué llenó ese tejido? De lo que llamamos tejido de granulación o matriz extracelular. Bueno, ya después de 2 a 6 semanas, ¿qué ve uno? La cicatriz. Literalmente ya esto dejó de ser tejido de granulación y ya lo que nosotros vemos es la cicatriz formada. Y esto va a permanecer por el resto de la vida del paciente. Eso es importante. Cuando uno se ha infartado, así sea que uno se haya infartado hace 20 años y le hacen la autopsia, pues obviamente 20 años después, ahí todavía se ve eso, porque esta cicatriz, este último evento, nunca desaparece. Siempre queda esa marca o esa cicatriz. Entonces, lo que les digo, si repasan todo lo que teníamos que ver de inflamación y reparación y todo lo que se vio en general, en patología general, son estos mismos eventos. Muere la célula, pierde su núcleo. Se activa la respuesta inflamatoria aguda. Se ayuda con la respuesta inflamatoria crónica. Se da la formación del tejido de granulación y finalmente se da la cicatrización de ese tejido. ¿Listo? Profe, Ahora, ¿cómo? cuando usted habla del tejido de cicatrización, allí sería netamente la fibrosis, ¿verdad? Exactamente, sería ya el tejido fibrótico. Exacto. Entonces, eso que están viendo ahí, pues obviamente es lo que nosotros vemos al microscopio, pero ustedes también lo pueden ir viendo si les toca hacer una autopsia, ¿listo? Porque se considera que estos fenómenos se correlacionan con lo que ustedes están viendo durante la macro, pues sí, durante el proceso macroscópico. Entonces, se considera que
En las primeras horas, es decir, en este momento, cuando yo ya veo que las células se quedaron sin núcleo, usted, si está haciendo la autopsia de un paciente que murió por un infarto y ese infarto o esa isquemia estaba entre las 4 a 12 primeras horas, usted no va a ver nada, para que lo sepa. Eso era lo que les decía, de que si a uno le llega el paciente ahí y uno no alcanzó ni a pedirle troponinas ni a pedirle nada, porque es que se le murió ahí literalmente en la puerta de urgencias, aunque usted le haga la autopsia, si no han pasado más de 12 horas desde el momento en que el paciente entró a la lesión irreversible o a la muerte celular, usted no ve nada en la macro. Tómele una muestrica a ese tejido y mándelo para patología para que yo le diga, sí, ahí no había núcleo, entonces sí estaba muerto ese tejido, el diagnóstico es correcto, era un infarto. Bueno, en este segundo episodio, que es donde está llegando la respuesta inflamatoria aguda, ¿ustedes cómo ven ese tejido? O sea, ¿cómo ven el corazón pues en la autopsia? Literalmente ven un área que es como pálida. Bueno, ven el corazón normal y de un momento a otro ven un pedazo del corazón que se ha tornado como pálido, ¿listo? Y que el borde es como rojo. Literalmente es como si vieran una bola central pálida y alrededor o el reborde lo ven rojo. ¿Por qué lo ven alrededor rojo? Porque recuerden que en la inflamación aguda una característica fundamental es el cambio en los vasos sanguíneos. La única forma de que estas células, estos neutrófilos lleguen acá es que salgan de los vasos. Y entonces, ¿cómo hago para que salgan de los vasos? Pues lo que conocemos como vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Esos dos fenómenos son los que le dan, digamos que este fuera el tejido, imagínense en lo macro. Entonces, alrededor ven un área rojita y en el centro la ven pálida. Pálida en el centro, ¿por qué? Pues porque son las células que se murieron. Y alrededor rojita, ¿por qué? Porque es esos vasos que se están dilatando para permitir la salida de todos los neutrófilos que lleguen a esa área de necrosis. ¿Listo? Después de este evento, tenemos que ya, como ya se dio la respuesta inflamatoria aguda, ya durante la respuesta inflamatoria crónica, ya se pierde ese halo o ese anillito rojo y ya todo el tejido que se murió queda pálido. Esa es la característica. Ustedes van a ver un área pálida del tejido. Bueno. Cuando se está dando este tejido de granulación, como en ese momento yo necesito formar vasos, la angiogénesis es lo que permite obviamente el tejido de granulación, entonces ese tejido lo van a ver de características rojizas, ¿listo? Ya no se va a ver ni pálido, ni no, se va a ver rojo. Bueno, y al final, pues cuando yo veo esto, que para mí esto es una cicatriz, usted ve una cicatriz como si fueran cualquier otro órgano. Ve un área fibrosa, como mencionó la compañera, un área que es completamente dura, rígida, como si fuera una cicatriz normal de la piel o de cualquier otro sitio. Así, tal cual, usted la ve. Ya no ve ni vasos, no ve eso rojo, nada. Ve un área blanquecina, fina y extremadamente dura o rígida, porque es una fibrosis. Bueno, esta imagen simplemente es para que lo tengan en cuenta. Esto que dice acá, el cloruro de trifenil tetrazoilo, esta sustancia es importante cuando uno no ve nada. Es decir, en estas primeras horas que este es el corazón de su paciente, este corazón obviamente ya tiene esta sustancia, pues para que lo sepan. Si no la tuviera, usted no ve nada. Usted literalmente ve el corazón del paciente y usted dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Yo no veo nada y yo estoy seguro que se murió de un infarto. Entonces, esta sustancia tiene la característica de que cuando macroscópicamente uno normalmente no ve nada, ella se lo demuestra, literalmente se lo hace obvio. Al tener ya esa sustancia, ustedes ven que esta área de acá que les está señalando la flecha que se ve amarilla es el tejido que se murió. Normalmente no lo verían, pero dado que esa sustancia
genera como una tinción rojiza en el miocardio sano, lo que ve en rojo es el miocardio sano, entonces pues el miocardio que se acaba de morir pues adquiere esta coloración pálida. Este que ven acá abajo es un infarto antiguo. Si ven que esto es diferente a esto, ambos son infartos, pero este es en las primeras 12 a 24 horas, en cambio este de acá abajo pues ya lleva meses, años con ese paciente. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan que esa sustancia existe y que lo que genera es que les permite a ustedes detectar cuando hay un infarto en el que ustedes macroscópicamente no alcanzan a ver absolutamente nada. ¿Listo? Porque todo tiñe de rojo y estos pedazos que están muertos no quieren teñir. ¿Listo? Entonces, la razón de eso es que se liberan ciertas sustancias cuando la célula se muere. Ya habíamos quedado en que eso era obvio. Y una de esas muchas sustancias que se liberan, dejemos quietas a las troponinas, esas no. Aquí lo que se libera es lactato deshidrogenasa. Entonces, al liberarse en estas células que se murieron, lactato deshidrogenasa, eso hace que este tejido de acá no sea capaz de coger ese colorante rojo. Y por lo tanto, todo lo que ven como amarillo o lo que ven como blanco, por acá blanco, blanco, por acá se ve un músculo papilar también blanco, todas esas áreas que no cogieron la tinción se considera que están muertas. Ya uno determinaría es el tiempo de esa muerte. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que habíamos hablado de las troponinas. Entonces, el miocardio se está muriendo, pasó a la lesión irreversible. Resulta que esas troponinas que hacían parte normal, estructural del aparato contráctil del corazón, van a terminar liberándose en el citoplasma y cuando están en el citoplasma tienen la facilidad de pasar hacia la circulación, literalmente hacia la sangre del paciente. Por lo tanto, cuando yo hago la detección de ellas, tengo la capacidad de deducir si este miocardio se está muriendo o no se está muriendo. Bueno, obviamente, eso tiene pues ciertas consideraciones que dependen es de qué tan rápido se van a elevar y de cuál de ellas se está elevando. Ustedes acá en esta imagen están viendo tres, que es la troponina I, que es la mioglobina y que en ese caso tenemos pues lo que llamamos creatinquinasa o creatincinasa. ¿Listo? Creatincinasa MB. Ellas tres pues salen de la célula del miocardio que se está muriendo y se liberan en la sangre. Y ustedes acá más o menos, obvio, un estimativo de qué tan rápido van a subir en ese paciente desde el momento en que se ha generado la muerte del miocardio. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué les está mostrando? Les está mostrando quiénes vienen a ser las primeras que se elevan. ¿Qué tenemos? Que obviamente entre las primeras que se van a elevar, como ustedes ven en esa imagen, va a ser el grupo troponina, troponina T y troponina I, que se considera que ellas casi siempre arrancan a elevarse sobre las 3 primeras horas, ahí más o menos ven que coincide pues como con la imagen, sobre las 3 primeras horas se empiezan a elevar, ¿listo? Resulta que tenemos la T y tenemos la I. La troponina T tiene la característica de que ella logra como llegar a su pico, digámoslo así, como a su punto máximo de concentración en sangre hacia las 12 a 48 horas y vuelve a normalizarse, bueno, acá la imagen no alcanza a mostrarlo, pero vuelve a normalizarse más o menos sobre los 5 a 10 días. ¿Listo? Esa es la troponina T. La troponina I se considera que se eleva en el mismo momento sobre las 3 primeras horas hacia las 12 primeras horas. Tiene un pico máximo a las 24 horas y ya a los 5 a 14 días se reguló o se tornó normal. Eso quiere decir que si un paciente
X se le infartó a uno y le consulta a uno, póngale usted 12 días después porque el paciente vivía en una vereda y no podía subir al puesto de atención. Si consulta más o menos después de los 10, 12 días, usted ya no le detecta nada. Eso no quiere decir que el paciente no se infartó. Eso simplemente quiere decir que ya los niveles de troponina T e I y pues de troponina I ya retornaron hacia la normalidad. Una cosita. Oigo. Dijiste que la troponina I se normaliza a los ¿cuántos días? Casi siempre después de los 5 días, a los 14 días ya tiene que estar totalmente normal. Hacia los 5 días ya está tratando de volver hacia la normalidad. De las troponinas, lo más importante. Ahora le dicen, ¿cómo detectan un infarto? De miocardio. Troponinas. ¿Por qué? Porque son cardioespecíficas. Eso quiere decir que son específicas del corazón. Ustedes ven que se puede liberar mioglobina, creatinquinasa, pero las que son propias del miocardio es troponina I y la troponina T. Bueno, ¿qué pasa con la creatinquinasa? Resulta específicamente la MB, como ustedes la ven, existen muchas creatinquinasas. La que es como más cercana a que uno diga si es miocardio es la MB, pero aún así no es solo de miocardio. Hay otros órganos que también cuando se lesionan la pueden expresar. ¿Listo? ¿Como cuáles órganos? El músculo esquelético. Si un paciente llega con un dolor en el pecho y yo digo, ¿será que se infartó o será que no se infartó? Pero no me dice, y el día anterior se puso a hacer ejercicio y se puso a levantar pesas y literalmente dañó todo el músculo esquelético, pues yo no sé si solamente pido la creatinquinasa, yo no sé si su presencia en la sangre se debe a que realmente se tiene un infarto agudo de miocardio o a que se puso a hacer mucho ejercicio y se terminó lesionando el músculo esquelético. Entonces, ese es el pequeño problema de la creatinquinasa MB. ¿Listo? Igual que la otra, aunque la imagen está ahí medio rarita, igual que la otra se eleva casi siempre a las 3 a 12 horas. ¿Listo? Tiene su pico a las 24 horas, es decir, su máxima expresión llega a las 24 horas y y recupera el valor normal a las 72 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le puedo pedir a mi paciente creatinquinasa, troponinas y que entonces, si él llegó, por ejemplo, a los 4 días, yo en el momento ya la creatinquinasa la voy a tener negativa, pero aún tendría las troponinas. Por lo tanto, sí está infartado. Como ven, ninguna de las dos, ni las troponinas ni la creatinquinasa, se elevan antes de las 3 horas. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos quedado en que uno tenía que correr con el paciente para intentar llegar antes de los 30 primeros minutos, que ya es cuando se presenta la muerte? Si logro correr tanto con mi paciente porque es mi papá y yo lo quiero muchísimo y me lo saco corriendo para la clínica, si llego antes de las 3 horas y le piden creatinquinasa o le piden troponina, me van a salir negativas. Nuevamente, eso no quiere decir que no se me esté infartando. Lo que quiere decir es que todavía no ha llegado el momento en que ellas deberían elevarse. Entonces, no es que a uno le llegue el paciente, el señor fulanito de tal, con el dolor en el pecho, toda la clínica del infarto. ¿Hace cuánto empezó su dolor? Hace 1 hora. Le pido creatinquinasa y troponina. Negativo. Ah, no, señor. Tómese una acetaminofén y váyase para su casa. No. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser consciente de que en esas primeras 3 horas todavía no se han elevado esas moléculas. Entonces, ustedes, cuando ya vean medicina interna, se tendrán que aprender específicamente cuándo se elevan, cuándo se bajan y cuánto es el valor normal, que no me lo sé, que eso se lo reporta uno al laboratorio, cuál es el parámetro de normalidad y por lo tanto cuándo considero que está alterado, para poder definir si sí manda a ese paciente para la casa o si más bien lo deja. Y también, cuando uno sabe que está en el punto máximo de la expresión de ese tipo de molécula, pues uno sabe qué tanto tiempo ha pasado desde el infarto.
Bueno, es decir, un paciente que, por ejemplo, llegue con creatinina negativa. El paciente llegó y es mal informante, es un paciente mayor y uno no le saca información uno de ninguna forma y no tiene familiares. Ya llega uno con creatinina negativa. Troponina T y troponina I positivas. ¿Qué me dice eso? Me está diciendo que según estos parámetros, por lo menos ya pasaron 72 horas. Todavía no han pasado más de 5 días, pero por lo menos 72 horas desde que se infartó sí pasaron. Resultado final. ¿Se reperfunde o no se reperfunde? Si ya pasaron 72 horas. No. No se reperfunde. Ahí usted no lo reperfunde, porque si usted lo reperfunde en ese momento, lo que le genera es una lesión por reperfusión. Literalmente arrastra todas esas sustancias que se han degradado por la muerte de las células y las arrastra hacia áreas que sí estaban sanas. Y entonces termina empeorando al pobre paciente. Entonces, por eso es necesario saber cuáles son esas moléculas que se liberan, cuándo se liberan, y obviamente eso le da a uno como el potencial de saber cuándo trata o cuándo no va a tratar a ese paciente. ¿Listo? Mioglobina tiene el mismo problema. No puede ser más inespecífico. Mioglobina, cualquier cosa lo tiene, hasta células hepáticas, por lo tanto uno queda literalmente en las mismas. ¿Sí será que el corazón se está muriendo o será que hay cualquier otro hallazgo en ese paciente que indica que es otro órgano el que se está muriendo? Entonces, por eso es que insistimos tanto en las troponinas, porque son cardioespecíficas. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando en la literatura hablan de la troponina C, ¿es la misma troponina libre en el citoplasma? Para serte sincera, no sé. O sea, realmente no sé. Conozco la troponina I y conozco la troponina T, pero la C no la he oído. Tocaría investigar porque realmente no sé esa respuesta. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo yo hago para saber que un paciente tiene un infarto viejo? O sea, que nunca nadie se dio cuenta, ni siquiera él, que se infartó hace muchos años. Casi siempre es por el electrocardiograma o por el ecocardiograma. Obviamente estos marcadores, pues que es como el evento agudo de la liberación de moléculas o de metabolitos, es agudo. Casi siempre cuando en el electrocardiograma se presenta algo, casi siempre bloqueos de rama, o cuando el ecocardiograma muestra un área que no se está moviendo normalmente, que no tiene como la misma ritmicidad del resto del corazón, se asume que el paciente tiene un infarto antiguo. No es por lo que uno logre detectar en sangre, sino es más por eso, por los hallazgos del ecocardiograma y del electrocardiograma. A veces el electrocardiograma muestra algún tipo de bloqueo, casi siempre de rama, o de bloqueo auriculoventricular, que indica que hay un área del corazón o del sistema de conducción que no está funcionando con normalidad. ¿Listo? Y por lo tanto, uno asumiría que ese paciente sufrió un evento cardíaco antiguo, un infarto agudo de miocardio antiguo. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Aquí en esta imagen, lo que les estoy mostrando son las complicaciones del infarto agudo de miocardio, lo que les digo. O sea, no es solo el hecho de que uno diga, ay, se le murió un pedazo del corazón. Es, bueno, y se le murió ese pedazo del corazón, ¿y qué va a pasar con ese paciente? Ustedes ven que los pacientes con infarto, no es que uno reperfunda o saque al paciente de ese primer evento y lo mande para su casa, no. ¿Por qué? Porque ese pedazo de corazón que se murió, ¿qué secuelas le va a dejar a esa persona? Entonces acá ven algunas de las secuelas. ¿Qué puede pasar después de un infarto agudo de miocardio? Lo primero, lo que llamamos disfunción contráctil. Ya les dije, hay un pedazo del corazón que se murió y no se quiere contraer. Eso lo veo en un ecocardiograma, que un pedazo del corazón literalmente no se quiere mover, que está como, o sea, que se contrae de una forma anormal al resto de mi corazón. Eso es una complicación. Si el corazón no se mueve como una bomba o de una forma uniforme,
pues obviamente no puedo generar una adecuada sístole y una adecuada diástole. Entonces es una complicación. La otra es que haya una arritmia, lo que les decía, los bloqueos, ya sea de rama o auriculoventriculares, o que el paciente quede con una fibrilación por allá o con alguna cosa. Las arritmias, ¿de qué dependen en los infartos? ¿De qué se me infartó? Si a mí se me infarta literalmente la coronaria derecha, en el momento en que va dando sus primeras ramas, y yo sé que la primera rama que va a dar es al nodo sinusal, pues literalmente ahí tengo mi arritmia. Entonces, ¿de qué dependen las arritmias? De eso. Por un lado, de si se lesionó, o sea, si el área de infarto generó lesión de alguna parte fundamental de, ay, ¿cómo se llama eso? Del sistema de conducción cardíaco. Y por otro lado, volvemos a lo mismo. Siempre tienen que pensar que un área de infarto es un área que no se mueve. O sea, literalmente es como si uno tuviera un equipo de fútbol y lo lleva de un lado para el otro. Y de un momento a otro hay 3 jugadores que no se quieren mover y me toca arrastrarlos a mí. Entonces, eso es un área de infarto, es algo que no se quiere mover y que por lo tanto, cuando la conducción cardíaca, cuando el movimiento llega a ese punto, no sabe ni qué hacer, porque ahí no se puede mover. Entonces, ¿qué hago yo en esa parte? Eso por un lado. Por otro lado, las áreas donde se ha generado un infarto son áreas que tienen la facilidad de generar como una conducción anormal, de formar de cierta forma una conducción anormal y por lo tanto dar impulsos que no tenían nada que ver con el sistema de conducción que conocemos. Entonces ahí se me genera una arritmia. Otra complicación, la que están viendo acá y acá, lo que llamamos como la rotura o la ruptura del miocardio. ¿Cuándo se genera esto? Si es transmural. Si es todo el espesor de la pared que se necrosó, pues póngale que cuando se está generando el estado de, o sea, de la respuesta inflamatoria aguda, esa área es muy débil. ¿Cuándo yo considero que es fuerte y resistente? Cuando ya estoy en el punto de la cicatrización o de la fibrosis. Pero mientras la fibra está muerta y se está dando toda la inflamación aguda, en especial la aguda, ese tejido es muy, digamos así, muy friable o muy delicadito. Y por lo tanto, me puede generar una ruptura. Ustedes acá la ven. Este paciente, obviamente todos estos son autopsias. Este pobre paciente se murió. No se murió por el infarto, se murió por la complicación del infarto, que es que la ruptura de la pared miocárdica. Igual acá. Dependiendo de dónde está el infarto, pues si es a nivel de la cara ventricular o el tabique interventricular, pues ahí es donde se va a presentar la complicación. ¿Listo? Esta que ven acá, acá abajo, es lo que llamamos el aneurisma ventricular, que es otra complicación. Yo les había dicho cuando hablamos de aneurismas que uno no puede pensar solamente que eso ocurre en los vasos sanguíneos. Resulta que en el corazón también ocurre. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que los aneurismas son como áreas de debilidad de la pared. ¿De la pared de quién? Pues del corazón o de los vasos. Entonces, como se debilita una parte, pues por ahí como que si se formara como una dilatación o como una bombita, y eso es un aneurisma. Eso mismo pasa acá. Resulta que el corazón al infartarse se adelgaza, se debilita. Si ustedes ven, este es el espesor normal. Y miren acá, esta cosita, esta rayita, es el espesor. ¿Cuándo pasa esto? Los aneurismas, cuando ya se ha dado el proceso de cicatrización o de fibrosis. Cuando uno, o sea, literalmente cicatriza algo, eso es diferente a como era en un principio. Entonces, aquí tienen la fibra miocárdica normal, 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 y acá tienen cicatriz, 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 cicatriz. Esto se adelgazó, esta pared, y dio espacio a un área de debilidad donde se generó un aneurisma. Bueno, otra situación que se puede generar es lo que llamamos pericarditis, que eso lo veremos mañana cuando hablemos de la inflamación o de los eventos que se producen a nivel del pericardio. ¿Listo? ¿Qué se puede generar adicionalmente? Un trombo.
ya quedamos en que es un área de muerte, es un área en que se va a dar toda la respuesta inflamatoria y eso a veces me puede generar un estado de trombosis en esa pared del vaso sanguíneo o me puede generar trombosis que van a embolizar. Esos trombos que se generan, por ejemplo, a nivel de las aurículas y que embolizan, se pueden generar como consecuencia de un infarto agudo de miocardio. ¿Qué más se puede generar? Una insuficiencia cardíaca. Un paciente después de un infarto, cuando el infarto es grande y el paciente obviamente sobrevive a todas estas complicaciones, o que no ha tenido ninguna de estas, una complicación es la insuficiencia cardíaca, porque tenemos que partir de que el corazón no va a ser igual nunca más. Entonces, si yo funcionaba muy bien, digamos, un paciente, pongan el paciente que habíamos quedado de que sufrió la herida en la pierna, la fractura, y entonces está en un shock hipovolémico. Ese paciente se me infartó. Él hasta antes del shock hipovolémico tenía una vida normal y saludable como todos nosotros, pero se infartó por el shock hipovolémico. Ese paciente me puede hacer una insuficiencia cardíaca. Él partía de lo normal, de que estaba sano, pero al hacerme un infarto de miocardio, un área de su corazón queda disfuncional, es decir, queda en insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces todas estas complicaciones es lo que uno puede ver en un paciente que ha hecho un infarto agudo de miocardio. Finalmente, cuando ya el paciente se infartó y ya entramos en el proceso como de reparación, hay algo que se llama remodelación ventricular. Y es eso que les estaba diciendo, que el corazón de una u otra forma pues va a tener que cicatrizar. Él no se queda con ese pedazo muerto ahí o en inflamación aguda, no. El último punto es la reparación o la cicatrización, que la llamamos remodelación ventricular. Bueno, esa remodelación ventricular da origen a esto, a lo que ya les había dicho, arritmias, que pueden ser o fibrilación auricular, o bloqueos, o alteración en cualquier parte del sistema de conducción. ¿Listo? Y finalmente me puede dar origen a lo que llamamos muerte súbita cardíaca. Esto literalmente es cuando el paciente se está caminando, le da el dolor en el pecho y se cae y literalmente cae muerto y uno no dio tiempo ni a que llegue la ambulancia. ¿Por qué pasa esto? Yo ya les había dicho. Es un evento de arritmia. El infarto ha comprometido áreas tan importantes del sistema de conducción por la localización que me genera una arritmia ventricular en el paciente. O sea, el paciente que de una entra en fibrilación ventricular. Y ese paciente, obviamente, si uno no lo logra sacar rápido de ese evento, ese paciente literalmente se le muere a uno. ¿Listo? Entonces, esta condición de esta arritmia logra llegar antes de que se dé cualquier estado de muerte en el miocardio, porque esto es muy rápido. Ese miocardio, antes de empezarse a morir, se torna irritable o se torna como hipersensible a la conducción cardíaca y por lo tanto se genera esa arritmia que ustedes saben que obviamente la fibrilación ventricular es la arritmia de las arritmias más complicadas que tenemos y en ese momento el paciente sufre la muerte súbita cardíaca. Entonces, para que sepan eso, que siempre se refiere a un evento de arritmia. No es que literalmente, porque hay gente que dice que le explotó el corazón, no funciona así. Lo que se presenta es que el paciente sufre una arritmia severa que lo induce a la muerte súbita cardíaca. Bueno, entonces, hasta ahí era lo que les iba a comentar.